Bien, empecemos por crear nuestro primer archivo de Java, ya en el que vamos a poner nuestro código. Entonces, para eso hay varias formas, ¿sí? Una vez que tenemos abierto aquí el JCreator, Creator, nos vamos a File, podemos dar a New y le damos a File. O podemos darle Control N, ¿no? Como nos indica ahí. O podemos hacerle clic a New File, acá, a este icono de la barra de herramientas. Cualquiera de las tres opciones, ¿ya? La cosa es que nos aparezca esta ventanita, le vamos a hacer clic en Java Class, ¿ya? Acá. Y después de eso le vamos a hacer clic en Main Class, ¿ya? Como pueden ver, aquí existen muchas opciones. Existe Java Class, Java Enum, Java Interface, Main Class y otras cosas más, ¿no? De acá las que vamos a utilizar van a ser dos, van a ser la Java Class y la Main Class, ¿ya? La Main Class, como su nombre lo dice, es una clase principal, ¿no? De ahí viene Main. Necesitamos una main class para poder ejecutar nuestro código, nuestro programa, nuestro algoritmo o lo que sea que hagamos. Siempre vamos a necesitar de una main class. En clases posteriores, más adelante vamos a ver Java's classes, ¿ya? Java class. Y a través de la main class vamos a ejecutar estas Java class, ¿ya? En otras palabras, la main class es la principal, la que necesitamos para ejecutar todo lo que hagamos. Bien. Aquí le damos en Next y en Location le vamos a dar la ubicación donde queremos que se guarde nuestro archivo, y en Name le vamos a dar el nombre de nuestro archivo. En este caso se va a llamar, a ver, clase 1, ¿ya? No, a ver, algo más creativo. Vamos a ver vectores, ¿sí? Vamos a ver vectores. Así que vamos a poner vector, ¿ya? Sí, no hay problema. O principal, mejor principal. Principal. Le damos en Finish y nos va a crear una estructura básica, ¿ya? En la que ya vamos a poder trabajar y meterle nuestro propio código. Todo esto que está en verde, no se asusten, solamente son comentarios que de hecho los vamos a borrar, no los necesitamos. Todos estos comentarios son los mismos comentarios que se hacen en C++, sí. No varía mucho C++ de Java. Eso es quizás lo bueno. Lo único que quizás en Java se maneja la programación orientada a objetos. Sí o sí se maneja programación orientada a objetos. Como pueden ver, crea clases. ¿Ya? Todos son clases aquí. Clase, 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 clase. Y dentro de las clases se trabaja. Dentro de esta clase, aquí vemos, nos ha creado una clase principal, que es pública, ¿ya? Public class principal se llama, ¿ya? Acá nos pone su función constructora. Si recuerdan, en C++ igual había funciones constructoras cuando avanzábamos clases. Si es que están viendo en programación 2, se ven también las clases. Y existen las funciones constructoras. Las funciones constructoras son las que me permiten dar por defecto, valores por defecto a una determinada instancia de una clase. Un poco teórico, ¿no? Pero eso es lo que hace, ¿ya? Es decir, cada vez que nosotros instanciemos a esta clase, lo que le pongamos aquí, lo que sea que le pongamos, va a decir, en otras palabras, de que nuestra clase se va a inicializar con lo que sea que le pongamos aquí. Digamos, tenemos un valor de A y A va a empezar en 5, listo. Entonces el valor de A va a ser por defecto 5, algo así, ¿ya? Pero vamos a ver esto con más detalle más adelante, no se preocupen. Y como pueden ver, el nombre de la clase, de la función constructora, lleva el mismo nombre de la clase, ¿no? Otro dato que destacar es que los archivos .java, el nombre que estos tengan, ¿ya? En este caso, el archivo se llama principal.java, ¿no ven? Entonces, la clase que va a tener este archivo tiene que tener el mismo nombre, así tal cual está escrito. Por eso me crea esta clase con el mismo nombre, ¿no? ¿Notan? Principal, principal, con mayúscula la primera. También se recomienda que los nombres de las clases tengan mayúscula la primera, ¿sí? La primera letra siempre sea en mayúscula. Ahí está, ¿no? Y después todo este chenco de aquí es una función principal, ¿no? Es una main. Es una función estática que también es pública y que no retorna nada, ¿no? Y se llama main. Y este parámetro que le pone acá nos indica que es una función que se va a ejecutar apenas nosotros hagamos correr este programa, ¿ya? Todo este chenco de aquí es como si en C++, lo vamos a hacer muchas comparaciones con C++ para que se les haga familiar. Es algo como ponerle, en C++ le poníamos esto, ¿no? Es algo parecido a esto.
Estito de aquí, todo esto es como una función, ¿no ven? La función principal la llamábamos en C++. En Java, nuestra función principal es esto de acá, que sí o sí tiene que estar dentro de una clase, y aquí está nuestra clase. De hecho, esta función constructora no la estamos usando, entonces la podemos borrar. Y con esto podemos trabajar. Ya. Entonces esas son las similitudes entre C++ y Java, ¿no? Ahí tenemos nuestra función constructora. Bien, ahora en C++ utilizábamos librerías, ¿no? El include IOStream, poníamos, include stdio, include mat y un montón de librerías. En Java también podemos hacer esas inclusiones, esas importaciones se las llama en Java, ¿ya? Y de hecho vamos a utilizar esa palabra, pero en inglés. Vamos a decir import Java y vamos a importar aquí librerías de Java. Miren, fíjense en esto. Yo podría importar todas las librerías de una sola vez poniendo java.asterisco y con esto ya importo todo lo que podría necesitar en mi programa y no necesito importar nada más. En cambio en C++ tendría que ser un include, IOStream, include, bueno, obviamente aquí el numeral me estoy olvidando por delante, ¿no? Así es como se hacía en C++, ¿no? stdio.h a veces, depende si estábamos en C o en C++, ¿no? Pero en Java esto se resume, podríamos ponerle java.asterisco y ya, con esto engloba todo. El asterisco simboliza de que todo, voy a importar todo. Pero vamos a ser un poco más específicos en este caso, vamos a importar nuestra primera librería de Java. Y lo vamos a hacer de java.util.asterisco. Esto nos sirve, aquí lo podríamos poner algo más. Fíjense que hay bastantes ayudas. Si ustedes presionan para que les aparezcan las ayudas, ¿qué tienen que hacer? Si ponen punto, les aparece de forma automática las ayudas. Y si no les apareciese, por ejemplo, si yo me muevo con el cursor, ya desaparece, ¿no? Presiono las teclas control, espacio, y con eso vuelve a aparecer las ayudas. Esto por si a veces nos olvidamos qué es lo que queremos escribir, ¿ya? Y ahí está todo lo que podemos importar. En este caso vamos a importar el escáner, ¿ya? Que es una herramienta, ¿ya? Que me permite manejar entradas y salidas de datos, más que todo las entradas, ¿ya? De hecho, para solamente las entradas. Entonces importamos el escáner y con eso vamos a manejar las entradas de datos. Algo así como para manejar el cin en C++ necesitamos importar, si recuerdan, el IOStream, ¿no? Si no importábamos el IOStream, no podíamos utilizar el cin ni el cout, ¿no? Algo similar estamos haciendo. Estamos importando esta librería de acá arriba para poder utilizar las entradas de datos, que ahorita vamos a ver cómo se utiliza. Bien, aquí es un poquito más largo la cuestión, ¿sí? No se asusten, pero así es Java, no hay donde moverle. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer nuevamente esto, ¿ya? Vamos a declarar una variable que nos va a servir para introducir datos, ¿ya? Aquí lo vamos a hacer a través de una variable. Esa variable va a ser de tipo scanner, ¿ya? Que es justo lo que hemos declarado acá arriba. Entonces vamos a decir scanner in, ¿ya? Por lo general se pone el nombre de in. Si quieren ustedes le pueden poner cualquier nombre, perrito, lo que sea. Ya, in digamos, ¿ya? De entrada. Va a ser igual, ¿ya? A una nueva instancia, o sea, new scanner, una nueva instancia de la misma clase, es de scanner. Y acá adentro le vamos a dar system.in, ¿ya? Y listo. Con esto ya podemos utilizar entradas de datos. Ya, pero antes de hacer esto, hagamos, yo creo, como es habitual, nuestro primer hola mundo en Java. Entonces vamos a comentar esto, y aquí ya también estamos viendo los comentarios, que son similares, de hecho son lo mismo que en C++, ¿ya? Le damos doble división, ¿ya? Y con eso se comenta una determinada línea. Ahora hagamos nuestro hola mundo en Java. En C++ era así, vamos a ir comparándolo ya. En C++ era así, poníamos un count y hola mundo y ya. Y si queríamos podríamos poner un salto de línea al final, de esta forma o si no de esta forma, ¿no? Esto para que se les haga familiar, así hacíamos en C++. Bien, esto mismo como lo hacemos en Java. Bien, es un poquito más largo, vamos a poner la palabra system.out.print.
todo ese chenco. System, out de salida y print de imprimir, ¿no? Print. Y aquí ponemos entre comillas dobles nuestro mensaje. Hola mundo. Listo. Y si queremos ponerle un salto de línea, después de la palabra print ponemos LN. Y con esto automáticamente esto ya tiene un salto de línea al final. ¿Ya? Ahora ejecutemos este programa. ¿Cómo vamos a ejecutar este programa? Vamos a presionar la tecla F5, ¿ya? Y con eso ya corre el programa. O podemos presionar el icono Build File. O este de acá, Debug. O este de acá. Ya, primero lo vamos a construir, ¿ya? Listo, con esto lo hemos construido. Y ahora le damos en Play. Y ahí nos muestra nuestro mensaje. O sea, hay que hacer dos pasos para ejecutar. Construir y ejecutar. Y ahí está, hola mundo, ¿no? Nuestro mensaje. O podemos presionar la tecla F5. Presionamos la tecla F5 y vuelve a ejecutar el programa. Aquí es donde me muestra el programa. ¿Ya? Y aquí puede mostrarme algún mensaje en caso de que el programa tenga algún error. Vamos a darle un error intencionalmente y le vamos a presionar F5. Bien. ¿Qué nos dice acá? Bien, hemos puesto un error intencional, le hemos puesto print LAN y nos dice principal.java en la línea 7 hay un error, no se encuentra system.out.print. O sea, hemos escrito mal en otras palabras. Y ahí nos dice dónde está el error, etcétera, ¿no? Aquí nos muestra el error y aquí pues el mensaje que ha sido corrido anteriormente. Muy bien. Tal vez a usted, si ahorita están abiertos, tienen abierto el Java, el JCreator, perdón, no deben poder ver los números aquí. Y eso yo creo que les va a servir bastante porque cuando nos bota un error nos dice en qué línea está el error. Y nosotros tendríamos que contar línea por línea. En cambio, en este caso, yo ya tengo esto enumerado y ya puedo decirle, en la línea 7, ya, directamente busco, ¿no? Ya, ¿cómo puedo hacer aparecer estas líneas de acá? Bien, antes vamos a borrar este error. Y ahora sí, ya todo corre nuevamente bien. Ya. Entonces, un rato recalcando esto. Esto de acá en C++ es lo mismo que esto, pero en Java. Un poco más largo, sí. Se nota, ¿no? Qué tan largo es. Hay que escribir todo esto en vez del code. Pero así es como se escribe, o sea, no hay dónde moverle. Bien, ahora vamos a ver cómo es que podemos visualizar estas líneas de acá, de la izquierda. Nos vamos a configuración, nos vamos a opciones, ¿ya? Sí, luego nos vamos a Java, le hacemos clic a Java y le vamos a hacer clic en Show Line Numbers. ¿Ya? Aquí esto tiene que estar cliqueado, yo lo tenía cliqueado y por eso me puede mostrar los números de cada línea. Si yo lo descliqueo esto y lo aplico, ya no se pueden visualizar los números de cada una de las líneas. Entonces le volvemos a dar clic y le damos en OK. Y ahí está. Ya se puede ver, ¿no? Listo, ahí ya tenemos nuestro primer hola mundo. Entonces así es como se muestra mensajes. Ya. Ahora sí, volvamos a trabajar con entrada de datos. Hagamos un clásico operaciones aritméticas, ¿sí? Suma, resta, multiplicación y división, dado dos números, ¿ya? Dado dos números que nos muestre sus resultados. De hecho, anotémoslo acá. Dado dos números, A y B, digamos, que son en minúsculas, mostrar la suma, resta, producto y división. Ya. Hagamos esto. Entonces primero lo que hacíamos en C++, vamos a hacer alusión a lo que ya conocemos, ¿no? Primero nos declarábamos las variables y le decíamos de qué tipo eran estas variables, ¿no? Tenemos nuestras variables A y B que son enteros. Listo, ya está. Después en C++, vamos a hacerlo como que en C++ y luego lo vamos a ir modificando ya para que se nos haga un poco familiar. Primero con la suma. Aquí hemos escrito mal, resta. Ahora sí, ya. Luego le vamos a decir, lo que hacíamos era, vamos a tener otra variable aquí, C, digamos, ahí va a estar nuestro resultado.
e introducíamos el valor de A y el valor de B, ¿no? Eso lo hacíamos con un sein, sein A, sein B. Y luego podíamos incluso mostrar nuestro resultado de esta manera, A más B, y con eso ya estaba, ya funcionaba. Y un salto de línea al final, siempre, ¿no? Esto era en C++. Así era en C++. Ahora, ¿cómo hacemos la entrada de datos en Java? Bien. Lo hacemos a través de esta variable que hemos declarado aquí arriba, que se llama in, ¿no? Depende del nombre que ustedes le pongan, eso vamos a utilizar. Entonces le vamos a decir lo siguiente: A va a ser igual a in.next. Y noten, no hay muchas ayudas, fíjense, next, hay next big decimal, big integer, boolean, bytes, double float, variables que ya conocemos, ¿no? Esos tipos de variables. Long, short, que son enteros largos y enteros cortos, enteros grandes, mejor dicho. Y así, ¿no? Hay una infinidad. En este caso vamos a leer enteros, entonces next int. Abrimos y cerramos paréntesis y le damos punto y coma al finalizar. Listo. Podemos copiar esto y pegarlo ahí mismo. Y vamos a hacer lo mismo para el valor de B. De esta manera vamos a leer el valor de A y el valor de B. Ya. Y vamos a decirle con un mensajito: introduce el valor de A e introduce el valor de B. ¿Ya? Eso más haremos. Entonces aquí le vamos a poner un mensaje y le vamos a decir: introduce el valor de A. Dos puntos, un espacio, y ahí que me muestre el cursor para poder introducir el valor de A. Le vamos a quitar el salto de línea y lo vamos a dejar así. Volvemos a copiar lo mismo y pegamos acá y le vamos a decir: introduce el valor de B. Bien, vamos a comentar los sein que tenemos acá y también el code para que no nos bote error. Bien, entonces ¿qué estamos haciendo? Con un mensaje, con un system.out.print le estamos diciendo: introduce el valor de A. A continuación, luego de esto, me va a pedir el programa introducir el valor de A. Luego de introducir el valor de A, me va a mostrar un mensaje que va a decir: introduce el valor de B. A continuación del mensaje, el cursor se va a quedar ahí esperando que yo introduzca el valor de B. Luego de que introduzca el valor de B, que nos diga la suma de A y B es tantos, ¿no? La suma de A y B es dos puntos, un espacio, y lo vamos a concatenar todo este mensaje con una variable que ya va a existir. En este caso le vamos a dar más. Para concatenar en Java se utiliza el más. Podemos abrir y cerrar paréntesis y aquí le vamos a dar A más B. Listo. Veamos cómo está corriendo esto. Eso sería todo. Repasemos. Declaramos variables. De hecho, este C no estamos utilizando, entonces lo borraremos. Declaramos las variables, luego las introducimos. Así hacíamos en C++, así lo hacemos en Java, así lo hacemos en Java, ¿ya? Pero esto es como un mensaje nomás de adorno. Introduce el valor de A. Introducimos el valor de A, luego introduce el valor de B, introducimos el valor de B y le decimos en un mensaje: la suma es A más B. Y ya. Veamos cómo está corriendo esto. Le damos F5. Bien, no tenemos ningún error. Y nos dice: introduce el valor de A. No sé, le daremos un 6. Y luego dice: introduce el valor de B. Le daremos un 4 y que nos salga 10, ¿no? Ya. Y nos dice: la suma de A y B es 10. Bien, entonces ahí, como pueden ver, ya tenemos la suma de dos números. Hagamos lo mismo para el producto, para la resta, para la división. No vamos a hacer más que copiar y pegar estos resultados. O bueno, perdón, la línea 19. Aquí le damos en la resta. Es el producto de A y la es la división es y tantos, ¿no? Luego le ponemos los resultados. Aquí le ponemos la resta, aquí le ponemos el producto y aquí le ponemos la división y ya.
Bien, pero como estos son resultados, me gustaría que cada uno esté en una línea diferente y no todos en la misma línea, lo cual va a pasar si no hacemos algunas modificaciones. ¿Qué modificación? Pues ponerle un salto de línea a cada uno de estos mensajes, lo cual ahorita no tienen. De hecho, si nosotros ejecutamos esto, fíjense cómo se va a mostrar. Se va a mostrar bien casquito. Hay 3 y 2, digamos. 3 y 2. ¿No? Un mensaje a continuación del otro, toditos pegados. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, chicos? Fíjense, bueno, es justo lo que hemos dicho que iba a pasar, ¿no? Ahí está todo en una sola línea mostrado. Me gustaría que cada uno de estos mensajes esté uno debajo del otro. ¿Qué nos falta poner? De hecho, si nosotros nos acercamos al print, aquí al final del print, y le damos un control espacio, y nos muestra todos los tipos de print que existe. Fíjense, existe incluso para files, ¿no? Printf. Y aquí está el print ln, ¿no? Que es con salto de línea. Ahí le damos clic ahí y ya está. Pero nos lo pone con los paréntesis más, cosa que no queremos, entonces escribiremos nomás así de forma manual. Ejecutamos esto y ya debería estar todo bien. Introducimos los valores respectivos y nos muestra sus resultados. Fíjense, acá también falta un salto de línea, ¿no? Los saltos de línea me los pone al final del mensaje, no al principio. Por eso es que la suma, este mensaje de acá, me muestra a continuación de este mensaje de acá. Claro, no, fue mi error. Es que yo he puesto estos dos números en uno solo y por eso está mostrando esto así. Otra vez lo haremos correr. Fue mi error. Ponemos 3 y luego 5. Ahora sí, ya está bien. ¿Qué ha pasado? Es que he introducido los dos números separados por un espacio, lo cual también es válido, ¿sí? Como han podido ver hace rato, igual ha corrido, ¿no? Pero ya, para que se vea bonito y lo correcto, lo hemos puesto como debía ser. Número, enter, número, enter. Pero si quieren introducirlos por espacios separados, también funciona. Bien, y eso sería la breve introducción a entradas de datos. Ahora vámonos a un poquito, algo más rudo, vámonos a trabajar con matrices, con vectores. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio directo, uno relativamente complejo? Que sea dado un vector de n datos, y de hecho lo vamos a anotar acá. Ya, esto se los voy a dejar para ustedes. Vamos a crear otro. Le vamos a dar control n esta vez, ¿ya? Control n para crear un nuevo archivo. Le damos main class nuevamente, next, y este se va a llamar principal 2, digamos. Le damos en finish. Aquí vamos a dar nuestro import. Lo bueno es que vamos a estar repasando esto, ¿no? Ya saben, import java.util.scanner le podríamos dar. Y si no quieren escribir el escáner, también pueden optar por poner el asterisco, ¿ya? También funciona. Probaremos con el asterisco esta vez. Ya saben, la clase principal, perdón, la función constructora no la necesitamos. Luego aquí volvemos a hacer el scanner. Scanner in va a ser igual a new, nueva instancia, ¿no? Recuerden, nueva instancia de scanner. Abrimos y cerramos paréntesis y aquí le damos system.in. Muy bien. Ya. Primero le introduciremos valores a nuestro vector, ¿ya? Entonces para eso vamos a tener primero nos declararemos el vector. Se va a llamar v, ¿ya? ¿Cómo se declaran vectores en Java? En C++ declarábamos los vectores de esta manera. O sea, int, el nombre del vector. Por lo general se recomendaba que el nombre sea en mayúscula. Y abríamos y cerrábamos corchetes y le poníamos el tamaño del vector, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, con esto ya estaba. Y luego si queríamos le podíamos poner ahí datos a nuestro vector, ¿no? Creo que era algo así. Esto era en C++. ¿No? Esto era en C++. Bueno, en Java es un poquitito diferente. Vamos a hacer algo similar. De hecho, esto así lo dejaremos, ¿sí? Así en estos datitos. Así. Ya. Queremos crear un vector que tenga un tamaño inicial de 20. Listo, eso es todo lo que queremos. En Java se hace de la siguiente manera. Ponemos el vector, abrimos y cerramos corchetes, el nombre del vector, le decimos de qué tipo va a ser.
va a ser igual todo esto a una nueva instancia, ¿ya? Todo aquí se maneja con casi nuevas instancias, de el nombre del vector, perdón, int, ¿ya? Abrimos y cerramos corchetes y le ponemos aquí recién el tamaño, en este caso 20, digamos, ¿no? Lo mismo que está arriba. Todo esto de aquí es lo mismo que lo que está aquí arriba. Un poco más largo, lo sé, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es Java. Y bien, ahí está, ya hemos declarado nuestro vector. Repasemos. Le decimos de qué tipo va a ser, ponemos el nombre del vector, abrimos y cerramos corchetes y le decimos que todo esto va a ser igual a una nueva instancia de un entero, pero que va a ser de tamaño 20. Nuevamente abrimos y cerramos corchetes y ahí adentro le ponemos el tamaño. Es lo mismo que lo que estamos haciendo aquí arriba. Así era en C++. Listo. Luego de esto vamos a necesitar un tamaño para nuestro vector, ¿ya? Entonces declaramos un n, una variable n, y le vamos a decir al usuario system.out.print introduce el tamaño del vector, ¿ya? Lo haremos con mensajitos para que se vea bonito. Y luego leemos el valor de n. Eso lo hacemos nuevamente. N va a ser igual a in.nextInt, ¿no ven? NextInt utilizamos y ya, con eso ya automáticamente se lee. No se olviden de abrir y cerrar paréntesis al final. NextInt y paréntesis de apertura y cierre. Ahora, otra cosita más que destacar acá es que Java utiliza camel case como formato para las variables, para nombrar las variables. Ahora, ¿qué es camel case? No se asusten con ese nombrecito. Camel case es una forma de dar formato a las variables, o sea, de poner nombre a las variables. No es que antes yo creo que le poníamos cualquier nombre, ¿no? Un guión bajo, y ahí el nombre, ¿no? O cualquier cosa, todo en mayúscula tal vez. No es una forma correcta de nombrar a las variables, ¿ya? La forma correcta es utilizar, en el caso de Java, camel case. ¿Qué es camel case? Es la forma de nombrar las variables. Ahora, ¿cómo utilizamos camel case? Camel case nos dice que para nombrar las variables debemos utilizar, para separar cada nueva palabra, poner la primera letra de cada palabra en mayúscula, a excepción de la primera palabra. Como en este caso, fíjense, tenemos la variable nextInt, ¿ya? Esto aplica a nombres de funciones y nombres de variables, ¿ya? Aquí tenemos la palabra nextInt. Bueno, más bien son dos palabras, ¿no? Next es una palabra y int es otra palabra. La primera palabra es todo en minúscula y a partir de la segunda palabra, para poder diferenciar de las otras palabras, se pone la primera letra de esta palabra en mayúscula. Y eso es camel case, eso es todo. Es decir, si yo quiero que mi variable se llame, esta es una variable, ¿cómo tendría que nombrarla utilizando camel case? Pues de la siguiente manera. Esta, vamos a ver, esta es, ¿no?, una variable. Así, ¿notan? Si su variable va a tener más de una palabra, si su variable tiene más de una palabra, entonces para utilizar camel case, pues lo hacemos de la siguiente manera. No es muy complicado, ¿no, chicos? Ya saben, si escuchan camel case por ahí, que yo sé que lo van a escuchar más adelante hasta en otras materias, pues es esto. Esto es. Bien. ¿Y por qué digo esto? Porque Java utiliza camel case. Si notan, los nombres de sus funciones llevan camel case. Entonces, apliquen ustedes de igual forma ese formato. Bien, sigamos. Ahora leamos valores dentro de nuestro vector. Para eso vamos a aplicar ciclos, algo que todavía no hemos hecho. ¿Y cómo se utilizan los ciclos? El ciclo for, el ciclo while, el ciclo do while que yo conocía en C++. Pucha, entonces tengo harto que aprender. No, más bien, Java se parece mucho a C++, como pudieron notar. Y los ciclos son prácticamente iguales. Sí, no varían nada. Vamos a utilizar en este caso el for. Fíjense, a ver, yo puedo utilizar esta ayuda que no me pone nada. Aquí hay otra ayuda, esta de acá, statement. Esa van a usar para que ya les ponga por defecto una idea más o menos del for, para que no escriban tanto código
Y ahí lo tienen. Es idéntico al que siempre manejamos, ¿no? Ya. Entonces ponemos for, ahí nuestra variable, en este caso i, que va a ir desde 0 hasta el tamaño de nuestro vector, que en este caso el tamaño es n, ¿no? Listo. Ay, me disculpan chicos, me están llamando cada rato. Bien. Ahora, ¿cómo leemos los valores directamente dentro del vector? Ya hemos visto cómo leer valores en una variable. ¿Será que yo puedo hacer algo así? Digamos, este es mi vector y pongo in.next int, digamos. Se supone que es un vector de enteros, debería funcionar. Pues de hecho no funciona. Esto solamente, esto de acá solamente aplica directamente a variables. Y el vector no es una variable, ¿no? Sabemos que el vector no es una variable, es un conjunto de varias variables, ¿no? En este caso es un conjunto de ¿cuántas variables? Pues de 20 variables. De estas 20, ¿cuántas vamos a utilizar? N, ¿no? Bien, entonces para acceder a eso lo hacemos como en C++, ¿no? Le ponemos el nombre del vector, abrimos y cerramos corchetes y le decimos en qué posición quiero leer este dato que estoy leyendo, ¿no? O este dato que estoy leyendo, ¿a qué posición se va a ir? ¿Y en qué posición? En la posición i, ¿no? Las posiciones de los vectores empiezan desde 0 hasta n-1, al igual que en C++, eso no cambia afortunadamente. En lenguajes como Pascal, por ejemplo, eso cambia. Suelen leerlo desde la posición 1 hasta la posición n. En nuestro caso, en Java y en C++, se lee desde la posición 0 hasta la posición n-1. ¿Ya? Entonces lo leemos así. Así vamos leyendo valores dentro de un vector. Listo, ya está. Mostremos este vector para verificar que esté funcionando correctamente. Entonces le damos el otro for, ¿ya? El for con ayudita, con statement. Le damos el valor de n. Y vamos a mostrar el valor de este vector. Vamos a hacer un system.out.print. Como lo estamos recorriendo con un ciclo, en cada vuelta de este ciclo estamos mostrando un valor del vector, ¿no? Entonces vamos a decir vector en la posición i, y lo podemos concatenar con una coma o con un espacio, o con una coma y un espacio. Y listo. Ya está. Veamos cómo está esto. Lo ejecutamos. Introducimos el tamaño del vector. Digamos que va a tener un tamaño de 5 nomás. ¿Y qué valores va a tener? Ya. Luego de introducir el 5 se queda ahí pensando el cursor. Entonces aquí le metemos los datos. Digamos el 6, el 3, el 8, el 2, el 5 y ya. Y nos muestra 6, 3, 8, 2, 5, ¿no? Y ya está funcionando. Perfecto. Ya. Muy bien, pero yo quiero que este vector me lo ordene, o sea, que me muestre un vector ordenado. Si bien este es el vector que estamos construyendo ahora, quiero que este vector se ordene de forma automática al finalizar el algoritmo. Ya está. Esto lo vamos a dejar hasta abajo porque nos va a servir. Y ahora vamos a proceder a ordenar el vector. Muy bien. Para ordenar un vector existen varios tipos de algoritmos, entre los más conocidos que solemos ver en programación 2 o programación 1, tal vez no, es el método de burbuja, que es el más utilizado, o el método directo también creo, pero vamos a aplicar el burbuja, ¿ya? Podría explicarles un poco cómo funciona el burbuja, pero creo que no es el objetivo. Vamos a asumir que ustedes ya conocen cómo es que funciona el burbuja, pero la idea básica es intercambiar posiciones. Digamos, yo me pongo en la posición 1, me posiciono en la posición 1 del vector y voy buscando en todos los elementos del vector cuál de esos elementos debería irse a la posición 1. Una vez que hago eso, me paso a la siguiente posición. Luego en esa posición vuelvo a preguntar cuál de todos estos elementos debería estar en esta posición y lo pone. Algo así trabaja el burbuja. Bien, entonces trabaja con dos ciclos for. ¿Ya? Vamos a poner uno ahí. Y vamos a poner otro. Ahí. Pero este con la variable j. ¿Ya? El primero empieza desde la posición 0 y va a ir hasta n-1. Eso nos dice el algoritmo.
Y el segundo empieza en la posición I, donde empieza ahí, pero más 1. Y va a ir hasta el final, es decir, hasta la posición N. Y luego aquí vamos a preguntar si el vector en la posición I es mayor al vector en la posición J, ¿no? Tenemos esas dos variables. Entonces en ese caso vamos a swapear, vamos a intercambiar. Vamos a hacer un swap. Lo que está aquí va a pasar a lo que está ahí, ¿no? Y vamos a intercambiar posiciones. Para eso vamos a utilizar una variable auxiliar, la cual nos vamos a declarar aquí arriba, int a, y aquí la vamos a utilizar. A va a ser igual a vector en la posición I. Luego vector en la posición I va a ser igual a vector en la posición J. De esa forma ha cambiado vector en la posición I, pero lo hemos guardado acá. Luego vamos a decirle vector en la posición J va a ser igual a A. Ya que lo hemos guardado, ya lo podemos utilizar, ¿no? Para eso necesitamos ese A. De esta forma, con estos tres pasos, hacemos el intercambio. Y listo. Aplicamos el intercambio cada vez que esta condición se cumpla. Si no cumple esa condición, entonces no hacemos el intercambio. Y de esta forma ya está ordenado nuestro vector. Podemos probarlo. Es tal cual el algoritmo en C++. Es decir, ustedes pueden agarrar su código en C++ y copiarlo aquí. Es igualito, ¿no? Es como si lo hubiera hecho en C++. La cosa es, si se han dado cuenta, más que todo es la lectura de datos, ¿no? Y el mostrar datos, que es lo que cambia un poco. Lo demás es casi C++. Ahora sí mostramos. Introducimos un tamaño del vector, tamaño 5. Introducimos valores. Ya. Y ahí está, nos los ordena, ¿no? Hemos introducido los valores de 6, 2, 8, 5, 1 en ese orden, entonces se supone que el vector está desordenado. Luego me lo ordena 1, 2, 5, 6, 8, ¿no? Ahí está el vector ordenado. Y si quiero que me lo ordene en forma descendente ahora, es decir, de mayor a menor, ¿cómo modifico mi algoritmo? ¿Qué dicen, chicos? Bien, ahorita tenemos un ordenamiento ascendente, ¿no? De menor a mayor. Ahora de mayor a menor quiero ordenar. ¿Cómo es, chicos? ¿Qué hacemos? Para poder hacer esa modificación, solamente una línea se modifica. Ahora, la cosa es qué línea. A ver, véanlo bien, analícenlo, este algoritmo. Aquí hay que modificar, obviamente, ¿no? Este es nuestro algoritmo de ordenación, entonces esto es lo que hay que modificar. Pero ¿dónde hay que modificar? A ver, analícenlo un poco y díganme cuál es la respuesta. Entonces, como les había dicho, para ordenarlo en forma descendente, pues ponemos esto, solamente cambiamos esto, ¿no? Y lo ponemos menor. Si queremos ordenarlo en forma ascendente, lo ponemos mayor. Descendente, ascendente. Bien, probemos que esté funcionando. Ahí está, ¿no? Ya está funcionando. Perfecto. Quedó claro, yo creo, la idea. Más que todo es como un repaso, ¿no? Para que funcione este algoritmo de burbuja, la idea básica es que agarramos un pivote, en este caso, vector en la posición I es nuestro pivote. Y eso es el que siempre va avanzando, y a medida que vaya avanzando va a ir acomodando en ese pivote el elemento que sí o sí va ahí, y lo va buscando en el resto del vector. Una vez que lo encuentra, lo pone en el pivote y ya. ¿Cómo lo pone? Pues con este intercambio. Muy bien. Sí, con esto ya habríamos visto vectores. Podríamos ver matrices también, que no es muy diferente a esto. Para declarar una matriz únicamente tendríamos que agregar otro corchete más. A ver, un ejercicio con matrices, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer el producto de una matriz con una constante. Ya, eso para inicializar. Para empezar, sí, para empezar eso podemos hacer. Comentemos todo esto. Comentemos todo esto de acá. Estos ejercicios se los voy a pasar al repositorio. Y ya. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer el producto de una matriz por una constante. Una constante K podría ser, ¿no? Lo anotaremos. Por una constante. Producto de una matriz por una constante.
Muy bien, empecemos por declarar nuestra matriz, que es algo similar a lo que hicimos antes. Entonces vamos a poner el nombre de la matriz, que en este caso es A. Abrimos y cerramos corchetes dos veces y le vamos a decir que va a ser igual a una nueva instancia de un entero. Y aquí nuevamente abrimos y cerramos dos veces corchetes y le vamos a dar el tamaño en filas y columnas a esta matriz. Le pondremos un tamaño de 20, tanto en filas como en columnas, y ya. Con esto ya tenemos declarada nuestra matriz, sin datos, pero de tamaño 20. ¿Qué es lo que se hace por debajo de la mesa en este paso? Es como que yo reservo espacios de memoria. Cuando hago esto, estoy reservando espacios de memoria que están listos para ser usados. ¿Ya? ¿Cuántos espacios? 20 por 20 espacios. Muy bien, ahora introduciremos las filas y las columnas, el tamaño en filas y columnas. Que, a ver, tenemos dos variables, f y c, para filas y columnas. Luego f va a ser igual a in.nextInt. NextInt. Y columnas también. Leemos filas y columnas y luego introducimos valores a nuestra matriz. Lo hacemos con el for, utilizamos el statement para hacerlo un poquito más rápido. Y por filas. Empezamos por las filas. Y por columnas. Pero esta otra variable es j, ¿no? Muy bien. Y aquí introducimos valores en nuestra matriz. Como lo hacemos, algo similar a lo que hicimos antes. Ponemos nuestra matriz, el nombre de nuestra matriz y la posición a la que le queremos meter el dato que estamos leyendo. Entonces la posición va a ser I y J. En esta posición vamos a leer in.nextInt. Y ya. Listo. Y podemos mostrar nuestra matriz. For fila, for columna. Y esto es J. Y aquí hacemos un system.out.print. Y mostramos la matriz en la fila columna J, IJ, ¿no? Y J. Y para separarlo lo vamos a hacer concatenar con un espacio. Listo, con un espacio nomás. Muy bien, pero yo quiero que esto me muestre bien bonito, así como en un cuadradito, como es una matriz siempre, ¿no? Una fila en cada fila. Sí, pues una fila en cada fila, valga la redundancia. Entonces, bueno, lo que hacíamos en C++, aquí le poníamos un quote y un salto de línea, ¿no? Vamos a hacer eso. System.out.print, pero con salto de línea. Y ya. Es decir, cada vez que yo termine de mostrar toda una fila, con esto muestro una fila. Vamos a hacer un salto de línea y luego mostramos la siguiente fila. Y así. Verifiquemos esto, a ver cómo está. F5. No tenemos ningún error. Una de 3×3, ¿sí? A ver, ¿qué nos está pidiendo acá? Directamente nos está pidiendo filas y columnas. De 3×3, ¿ya? Y luego introducimos 9 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 valores, ¿no? Son 9 valores. Y ahí está. Esa es nuestra matriz, todo esto de acá. Sí, está bien. Está muy bien. Bien, de esta forma entonces leemos matrices y las mostramos. Ahora hagamos nuestro producto matricial, que de hecho lo podemos hacer aquí mismo, ahorrando este paso. Ahora un valor de K vamos a leer, ¿ya? Entonces declaramos K e introducimos el valor de K. Vamos a copiarnos este system.out de K. Luego de leer la matriz, lo mantendremos ordenadito, ¿ya? Vamos a decirle introduce el valor de K.
Listo, introducimos el valor de K. ¿Cómo lo hacemos? K va a ser igual a in.nextInt. Listo. Introducimos el valor de K. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar ese valor de K con cada uno de los elementos de nuestra matriz, ¿no? Eso es lo que es. Así se multiplica una matriz por una constante, ¿no? Entonces vamos a copiarnos la línea de arriba, perdón, todo esto de aquí arriba. Y después de introducir el valor de K, vamos a volver a recorrer nuestra matriz y cada vez que recorramos un valor, le vamos a decir que ese nuevo valor va a ser igual a sí mismo, que sería así, ¿no? Por la constante K. Es decir, cada uno de estos elementos va a ser igual a ese mismo elemento multiplicado por la constante. Listo. Y eso se lo asignamos al mismo elemento. De esta forma ya tenemos... y luego lo mostramos y ya. A ver, verifiquemos que esto esté funcionando. Eso sería todo. Bien, introducimos entonces otra vez una matriz de 3 por 3. Introducimos 9 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, uno más. Y ya. Introduce el valor de K, nuestro valor de K que sea 2. Y ahí está. El primer valor es 7 por 2 es 12, el otro es 6 por 2 es 12. Perdón, 7 por 2 es 14. 6 por 2 es 12, 3 por 2 es 6 y así, ¿no? 1 por 2, 2 y está funcionando perfectamente. El último verificaremos, 3 por 2, 6 y ahí está. Muy bien. También existen las abreviaciones para hacer este tipo de operaciones. Al igual que en C++, si yo voy a actualizar un valor, que eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Estamos utilizando el mismo valor para actualizarlo. Entonces lo que yo puedo hacer es utilizar las abreviaciones que también existen en C++. En este caso, esta es la abreviación por igual, por igual. Por igual lo que significa es lo mismo que lo que estaba haciendo hace rato. Es decir, todo esto ya no importa. Todo esto de acá es lo mismo que poner todo esto de acá. También podemos hacerlo así de forma resumida, como un plus, ¿no? Aplica lo mismo, la misma regla si utilizamos la adición, la resta y la división. ¿Ya? También aplica si lo hacemos con el módulo. Pero en este caso vamos a utilizar el producto y ya. También funciona. Y ya está. Bien. Yo creo que sí. Aquí podríamos quedar con este avance. Creo que no. Si es que no hay ninguna duda, podríamos quedar aquí. ¿Qué dicen, chicos?